a ponerlo aquí. A ver, vamos a poner esto, flechita visible, ya. ¿Qué nos dice este teorema? Dada una función f continua, o sea que no estamos interesados en funciones que se rompan, ya, solamente continuas, en un intervalo abierto i. Normalmente cuando decimos un intervalo abierto i es porque en realidad si consideramos un intervalo cerrado, en los extremos no vamos a poder trazar una recta tangente, dado que solamente la derivada es por un solo extremo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Es por un solo extremo. Y para hablar pues de la recta tangente necesitamos los dos extremos, ¿no? Entonces por eso es que nuestros intervalos, cuando hablamos de derivadas, esos intervalos normalmente, ¿cómo van a ser? Abiertos, ¿no? Abiertos. Ya, muy bien. Si para todo x que pertenece a ese intervalo se cumple que, mira, ahí está lo interesante. ¿Qué pasa cuando siempre la derivada es positiva? Por ejemplo, el exponencial canónico, y igual e a la x, ¿no? Su derivada siempre es positiva. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido cuando nosotros afirmamos que la derivada siempre es positiva? Entonces, el comportamiento de la función se dice que es creciente en ese intervalo. Ojo que el intervalo también puede ser los reales, porque los reales es un intervalo abierto, ¿no? En menos infinito hasta el más infinito, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjense bien que la derivada, su signo, cuando sea positivo, me está diciendo que la función es creciente. ¿Y qué significa para nosotros eso? Significa que está aumentando, ¿cierto? Está subiendo, ¿correcto? Muy bien. Pero ahora, si la derivada tiene un signo negativo, entonces la función me está diciendo que es decreciente. Fíjense bien que hay que tener mucho cuidado. No vayan a decir, ah, ya, como no es positivo, entonces no es creciente. Ya, eso está bien. Pero no significa que al decir no es creciente, estoy diciendo que es decreciente. Falso. Ya, mucho cuidado. Cuando se dice que algo no es creciente, hay dos opciones. O es constante o decrece. ¿Ya? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando trates de expresarte. Es como cuando decimos, si el número real no es positivo, no estoy diciendo que es negativo, ¿ah? Ojo, si no es positivo, estoy diciendo que puede ser cero o puede ser negativo. ¿Correcto? Porque por la ley de la tricotomía tenemos en realidad básicamente tres tipos de números reales, ¿no? Los positivos, que es un conjunto pues infinito, los negativos también, que es un conjunto infinito, pero un conjunto unitario que tiene como único elemento al cero. La unión de esos tres nos da los números reales, ¿ya? Muy bien. Listo. Entonces, una función creciente, ya nosotros sabemos, si tú miras la línea de azul, significa que está creciendo, pero ¿cómo lo entendemos cuando usamos la derivada? Entonces se entiende así, fíjense. Cogemos un puntito cualquiera, ¿no? De esta gráfica, por ejemplo, este puntito, ¿correcto? Ya está. Trazo la recta tangente, ¿no? Muy bien, ahí está, mira, la recta tangente. Aquí puedo coger este otro puntito y puedo trazar otra recta tangente, ¿no? En este punto. Puedo coger este puntito y puedo trazar esta recta tangente, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Que la recta tangente, por ser una recta, tiene una pendiente, ¿no? Y esta pendiente, ¿qué viene a ser? La derivada evaluado en el punto, perdón, en la abscisa del punto de tangencia. Entonces, su pendiente, ¿cómo es? Positiva. De él también es positiva. Y de él también es positiva. Y como su pendiente es positiva, entonces decimos que la derivada en ese punto es positiva. En conclusión, estamos diciendo que cada vez que la derivada es positivo, el comportamiento de la función es creciente, ¿no? Es creciente. ¿Ya? Muy bien. Y lo mismo podemos decir de el comportamiento decreciente, ¿sí o no? Mira, te das cuenta, ahí está, va decreciendo. Y si cogemos unos puntitos de esa gráfica y trazamos las rectas tangentes respectivas, te darás cuenta que sus pendientes son
negativas, ¿no? Sus pendientes son negativas. ¿Ya ves? Interesante, ¿no? Interesante. Ya. Entonces, con esto ya podemos entender cuál es la relación fundamental entre el crecimiento y decrecimiento de una función con el signo de la primera derivada. ¿Ya? Primera derivada. Ya está, perfecto. Continuamos. Listo. Ya está. Ahora, cuando se trabaja en números reales y a veces tenemos ecuaciones en valor absoluto, inecuaciones en los números reales, muchas veces decimos, vamos a utilizar el método de los puntos críticos, ¿cierto? El método de los puntos críticos, ¿no? Y en ese caso, pues, buscamos factores igualados a cero, ¿verdad? Muy bien. Nosotros aquí también vamos a hacer algo parecido. Claro que yo le puedo llamar punto crítico, ¿no? Pero también hay otros autores que en vez de decirle punto crítico le llaman número crítico. Y yo también comparto esa idea, ¿no? Porque a veces cuando decimos punto, uno puede estar pensando, ¿será un punto en el plano? ¿Un punto en el espacio? ¿Qué punto será? Pero cuando me dicen, no, en los reales, entonces es un número, ¿no? Un número. Entonces, como nosotros estamos trabajando a nivel del dominio con números reales, por eso es que mejor le vamos a poner número crítico, ¿ya? Número crítico, ¿correcto? Si tú le pones punto crítico, no hay problema, ¿ya? Mientras no haya confusión, no hay problema. Entonces, para nosotros, ¿qué cosa va a ser un número crítico? Veamos, la definición, porque eso es importante, ¿ya? Muy bien. Entonces, estemos atentos a lo que nos dice la definición. La definición nos dice que un número crítico, ahí está, un número crítico de una función continua, vamos a trabajar con funciones que no se rompen, ¿ya? Porque también hay un estudio con funciones seccionadas, eso de ahí. Pero nosotros vamos a trabajar inicialmente con funciones continuas, ya está. Entonces, funciones que no se rompen. Un número crítico de una función continua f es un x sub 0, ¿ya? Entonces, el número crítico para nosotros va a ser este x sub 0. Ya, la pregunta es, ¿qué condiciones debe cumplir para que sea número crítico? Porque tal vez cualquier número real no va a ser crítico, ¿sí? Debe haber algunas condiciones que debe cumplir. Ya. Veamos la primera condición fundamental, que debe pertenecer al dominio de la función. O sea, tú no puedes hablar de número crítico si ese número no está en el dominio. Tú no me vas a decir, profesor, tengo este número crítico que es 2, pero tal vez el 2 no está en el dominio, entonces no tienes ningún número crítico, ¿no? ¿Ya? Entonces, una condición necesaria es que el número crítico esté en el dominio. La pregunta es, ¿pero eso será suficiente? Y la respuesta es no. Es necesario que esté en el dominio, pero para que sea suficiente necesitamos relacionarlo con la primera derivada. ¿Y de qué manera? De dos maneras. Tal que cuando la derivada existe y cuando la derivada no existe. Cuando la derivada existe, solamente nos interesa en el caso que es igual a cero. Y cuando no existe, ahí sí tenemos que ver pues las posibilidades de no existencia. Normalmente cuando se divide entre cero o cuando nos sale infinito, entonces ahí decimos que no existe. En cambio, cuando existe podemos hablar de todos los valores reales, pero para que sea crítico solamente me interesa cuando es igual a cero, ¿no? Cuando es igual a cero. Listo. ¿Ya está? Perfecto. Ya, esa es nuestra definición, ¿correcto? Esa es nuestra definición. Ahora, geométricamente, ¿qué significa? Entonces, geométricamente, vamos a ponerlo acá, interpretación geométrica, ¿ya? Vamos a interpretar cuando la derivada es igual a cero. Pero tú sabes que la derivada en un punto, ¿qué cosa es la pendiente de la recta tangente? ¿Sí? Entonces, si la pendiente es igual a cero, significa que la recta tangente es horizontal. Por eso que aquí está, ¿ve? Cuando la derivada es igual a cero, entonces la recta
tangente es horizontal. Entonces vamos a ponerlo acá, mira, ahí está, ¿ve? Mira, en este puntito la derivada es cero. ¿Por qué razón? Porque cuando la derivada lo evaluamos en x sub 0, que vendría a ser la abscisa de este puntito, a ver, voy a ponerlo acá. Aquí en realidad el punto tiene coordenadas x sub 0, f de x sub 0, ¿no? Este es el punto tangencial, ¿sí? La derivada lo evaluamos en la abscisa, ¿sí? En la abscisa. Y esta abscisa, ¿cómo se llama? Número crítico, ¿ya? Entonces, cuando tú lo evalúas en el número crítico, ¿cuánto te va a salir? Cero, su derivada, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? Que tenemos una pendiente horizontal. ¿Estamos? Muy bien, ya está. Ahora, al costado también tenemos el mismo caso, pero cuando digo el mismo caso es que la pendiente es igual a cero, pero tú te das cuenta que el comportamiento es totalmente distinto. Fíjate que en este primer caso el comportamiento es así, crece y luego decrece. En cambio aquí es decrece y luego crece. ¿Te das cuenta, no? E inclusive hay un tercer caso, solo que aquí no está, porque eso lo vamos a dejar cuando estudiemos la segunda derivada, pero te puedo ir adelantando para que tú más o menos te des cuenta. Mira, hay un tercer caso que nos dice lo siguiente, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Vamos a poner aquí lo voy a poner ya. Tenemos el plano XY. ¿Y qué pasaría si tenemos una gráfica, la cúbica? ¿Listo? Entonces, en este puntito tangencial 0,0, tú puedes trazar una recta tangente. ¿Ya ves? Y aquí la derivada, ¿cuánto vale? Cero. La derivada en la abscisa 0 es cero, ¿ves? ¿Te das cuenta? Y tenemos los tres casos en que la tangente es horizontal. Puede ser de esta forma, ¿no? Como se dice, crece, decrece, puede ser de esta forma, decrece, crece, o puede ser de esta forma, crece, crece, ¿cierto? Recuerda, ¿por qué decimos que es una recta tangente? No te olvides. Decimos que es una recta tangente si alrededor del punto tangencial, una vecindad, nos damos cuenta que tanto la recta como la curva parece que se confunden en una misma línea, ¿no? En una misma línea. Igualito acá, ¿cierto? Igualito acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso se dice que es una recta tangente, ¿no? Es una recta tangente, ¿ya? Muy bien. Entonces, de esa forma, hemos interpretado geométricamente qué significa cuando la derivada en un número crítico es cero. Significa que al considerar ese número crítico y irnos a la gráfica, nos damos cuenta que por el punto de tangencia está pasando una recta tangente horizontal, ¿no? Horizontal. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver qué pasa cuando estamos en el siguiente caso, que la derivada no existe en el número crítico. ¿Ya? Que la derivada no existe en el número crítico, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ese caso. Borramos esta parte. Ya está. Borramos esto. Excelente. Listo. ¿Ya? Y pasamos al siguiente. Ya está. Acá está. ¿Qué pasa cuando no existe la derivada en x sub 0? ¿Ya? Entonces, cuando no existe la derivada, vamos a ver la primera interpretación geométrica que tenemos en este lado izquierdo. Ah, qué interesante. Tú sabes que la no existencia se puede dar básicamente de dos formas. Cuando la pendiente tiende al infinito, como en este caso, mira, vendría a ser una recta tangente horizontal. Y fíjate que sigue cumpliendo la condición de tangencia, ¿no? Para que sea una recta tangente, tú sabes muy bien que alrededor de
el punto de tangencia, tanto la recta como la gráfica parece ser una misma línea, ¿verdad? Una misma línea, ¿no? Muy bien, excelente, excelente, ya. Esto es cuando la derivada tiende al infinito, pero también hay otra forma de no existir, cuando los límites laterales son diferentes. No te olvides que la derivada en un punto es un límite, ¿no? ¿Te acuerdas la definición? La definición es mediante un límite. Y si es un límite, me puedo acercar por la derecha, me puedo acercar por la izquierda. Y cuando esos límites son finitos y diferentes, entonces ahí también decimos que no existe la derivada, ¿no? No existe la derivada. Entonces vamos a ponerlo acá. Ahí está. Ya ves, por ejemplo, en este caso, ¿no? Cuando tenemos puntos pico o puntos aguja, ¿sí? Tú te das cuenta que en este caso las derivadas son diferentes. Mira, por el lado izquierdo la derivada es positiva porque está creciendo. Por el lado derecho la derivada es negativa porque está decreciendo. Un positivo no va a ser igual a un negativo, por eso es que se pone diferente. ¿Qué significa? Que no existe la derivada. ¿Ya? No existe la derivada. ¿Y esto por qué se da? Porque tenemos un punto pico o algunos le llaman puntos aguja. Algo importante, en los puntos pico o puntos aguja, no quiere decir que no existe recta tangente, ¿ah? Recuerda que acá la recta tangente puede ser vertical. Y en este punto también, mira, a ver, lo voy a trazar. Mira, en este punto también podemos hablar de una recta tangente vertical. Tú dirás, profesor, que sí, claro. A ver, vamos a trazarlo. Mira, lo trazo, ya está, listo. Esto sería mi punto tangencial. Vamos a ver si es una recta tangente. Entonces, alrededor de este punto, me doy cuenta que efectivamente en esta partecita del punto de azul hacia abajo, tanto la gráfica de la función como la recta parece que son uno solo. Fíjate, qué interesante, ¿no? Qué interesante. O sea que, profesor, a pesar que no exista la derivada, nosotros podemos trazar una recta tangente. Claro, podemos hacerlo. Acuérdate bien que cuando la derivada existe, a ojo cerrado, tú puedes trazar la recta tangente. Pero cuando la derivada no existe, ojo, ahí tienes que tener cuidado. A veces no vas a poder trazar la recta tangente. Por ejemplo, supongamos que hubiese sido la gráfica así, como un piquito. Aquí no puedes trazar una recta tangente. No vas a poder. ¿Correcto? Porque a pesar que tú puedes trazar una recta, pero no es tangente cuando coges una vecindad centrada en el punto de tangencia. En la vida, esta línea de azul se está igualando o se está pareciendo a la línea de rojo. Eso no sucede. No es lo mismo, ¿cierto? ¿Se dan cuenta, no? Entonces a eso se refiere. Por ejemplo, aquí no existe la derivada. ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos que crece y aquí decrece. O sea que por este lado es positivo y por este lado es negativo. Un positivo no va a ser igual a un negativo, ¿sí o no? Entonces no existe la derivada. No puedes trazar la recta tangente. Pero sin embargo aquí sí se puede, mira, ¿no? Sí se puede. Entonces ya sabes muy bien, cuando las derivadas laterales existen, o sea, son números reales, pero sus respuestas son diferentes, eso no quiere decir necesariamente que no se puede trazar una recta tangente. Sí se puede en algunos casos. ¿Ah? Sí se puede. Muy bien. Excelente. Excelente. Eso tenemos que tenerlo clarísimo. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Listo. Ahora sí, vamos a ver algunos ejemplos que nos permiten a nosotros entender bien sobre el procedimiento general que debemos hacer cuando queremos hallar los números críticos. Mira, yo te voy a enseñar el procedimiento general, ¿ah? No el procedimiento que normalmente a veces algunos autores o hasta en el internet lo ponen, y son procedimientos en realidad parciales. Son procedimientos que solamente funcionan para algunas funciones, valga la redundancia, y para otras no. Por ejemplo,
Pensar que todas las funciones tienen un comportamiento como los polinomios es absurdo, ¿sí o no? Entonces no podemos generalizar los problemas de polinomio, su estrategia para poder resolver un problema, por ejemplo, de función racional o función logarítmica. O sea, no podemos hacer eso. Lo que sí podemos hacer es estandarizar el procedimiento para cualquier función. Eso sí podemos hacer, ¿ya? Y estos tres problemas yo lo voy a hacer con la manera estándar, ¿ya? La manera estándar. Muy bien, a ver, veamos. Empecemos con lo más fácil, cuando es polinomial, ¿ya? Muy bien. Resolución. Queremos hallar los números críticos de esta función polinomial. Ya está. Entonces, primero, si tú recuerdas bien la definición de número crítico, ¿ya? ¿Qué decía? Decía que el número crítico, una condición necesaria es que el número crítico esté en el dominio. Por esa razón es que lo primero que voy a calcular es el dominio. En este caso el dominio es automático. Si es un polinomio, su valor x, cuando lo reemplaces en la regla de correspondencia, siempre me va a dar un número real. Entonces, por lo tanto, x pertenece a los reales. Ya. El dominio de f es x pertenece a los reales. Perfecto. Ya tengo el dominio ya. Muy bien. Siguiente paso. Si estoy hablando de números críticos, involucra la existencia de la derivada igual a cero o si no, la no existencia de la derivada. En ambos casos, necesito la derivada. Entonces, después de haber calculado el dominio, vamos a calcular la derivada de la función. ¿Estamos? Calculamos. Bueno, a este nivel es fácil, pues no, vamos a ponerlo. La derivada es, derivada de 2x al cubo es 6x al cuadrado, menos la derivada de 3x al cuadrado es 6x, menos la derivada de 12x es menos 12. 5, como es una constante, su derivada es 0, entonces ya no se coloca el 0. ¿Ya? Perfecto, muy bien, excelente. Ahora, una vez que ya tenemos la derivada, vamos a hallar los números críticos. Y no te olvides que los números críticos, según la definición, están agrupados en dos formas. La primera, cuando existe la derivada y es igual a cero, y la segunda, cuando no existe la derivada. ¿Ya? ¿Está bien? Cuando no existe la derivada. Excelente. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver entonces. Ya, ¿qué pasa? Mm, Bueno, de ahí lo veo. A ver, números críticos. Aquí en la parte de arriba he puesto lo que decía sobre el número crítico, ¿no? Que x sub 0 pertenece al dominio de f, por eso es que hallado el dominio. Luego necesito la derivada, entonces ya tengo la derivada. Para el primer grupo de clasificación de número crítico, la derivada existe y es igual a 0. ¿Ya? Entonces los números críticos vamos a trabajarlos de dos maneras, cuando la derivada es igual a 0. Listo, ya está. Fíjate bien, tú eres profesor, pero acá ¿por qué le pone la derivada en x y acá usted le está poniendo f' en x sub 0? ¿No? O sea, no entiendo cuál es la diferencia. Ya, vamos a explicar eso. Lo que pasa es que cuando ya aparece, ¿no? Cuando ya aparece el x sub 0, es porque estamos diciendo que ya es un número crítico. El x sub 0 significa que él es un número crítico. En cambio, cuando lo estoy poniendo en términos generales la x, quiere decir que yo voy a buscar en esta ecuación todos los x que cumplen esta condición, ¿cierto? Todos los x que cumplen esta condición. Pero después, esos x lo tengo que validar. ¿Y cómo los valido?
si pertenecen a los reales, porque eso significa que están en el dominio. Entonces, todas estas soluciones, luego tengo que verificar que estén en el dominio de la función. Cuando yo verifico que sí está, entonces recién ahí lo llamo x sub 0. Recién ahí. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, eso es lo que significa cuando aquí aparece el x sub 0 es porque él ya es un número crítico. En cambio, aquí nosotros vamos a resolver la ecuación y después, mirando el dominio, vamos a seleccionar efectivamente si esas soluciones son los números críticos que yo necesito. ¿Ya? Que yo necesito, ¿no? Muy bien. Excelente, ¿no? Excelente. Ya está. Perfecto. Esto sí a veces hay que tener cuidado porque miren, ¿qué es lo que pasa? A ver, vamos a ver. A veces podemos cometer algunos errores, ¿no? Mira, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1 y lo igualo a 0? ¿Está bien? Entonces algunos dicen, mira cómo resuelve. Ah, esto pasa a multiplicar, entonces me queda x cuadrado menos 1 igual a 0, ¿no? Como esto pasa a multiplicar por 0, sigue siendo 0. Entonces acá sería x igual a menos 1 o x igual a 1. Tendría dos respuestas, pero no, no es verdad. Todo este procedimiento está mal. Para que este procedimiento sea verdadero, tú primero tendrías que haber hallado el conjunto de valores admisibles. Y el conjunto de valores admisibles me dice que x tiene que ser diferente de 1. Entonces, con esta condición, yo ya resuelvo. Igual a 0, ahora sí, pasa a multiplicar y digo, a ver, será solución de la ecuación y empiezo. X igual menos 1, esto de acá, para decir que es una solución, debe pertenecer al conjunto de valores admisibles. ¿Es diferente de 1? Sí, ¿no? Es diferente de 1, ¿cierto? Es diferente de 1, ¿no? Muy bien, ya está. Entonces sí es una solución. Ahora, x igual 1. ¿1 es diferente de 1? No, esto de aquí no es. Y por lo tanto, recién ahí el conjunto solución simplemente es menos 1. Fíjate bien que el conjunto solución no es los dos. Es como decir los candidatos. Ahora voy a seleccionarlos. Y con el conjunto de valores admisibles, tú los seleccionas y das con el conjunto solución correcto. Esto de acá, más o menos, es como la derivada en x igualado a 0. Y cuando ya encuentro los x, voy a ver quién de ellos efectivamente es el x sub 0. Aquí lo hago con el conjunto de valores admisibles, pero aquí lo voy a hacer ¿con quién? Con el dominio de la función. ¿Te das cuenta? ¿No? Son procedimientos que tú ya has hecho en tu pre o en tu colegio. Estos procedimientos tú ya los has hecho ya. Lamentablemente que cuando llegamos a este tema parece que algunos se olvidan. Hay cosas que ustedes ya saben ya. Que te puedes haber olvidado, lo acepto, ¿no? Porque a veces nos olvidamos, ¿sí? Pero si tú lo has visto, por más que te olvides, en algún momento tienes que recordarlo, ¿no? Tienes que recordarlo. Está muy bien. Bueno, a no ser que perdamos la memoria, bueno, esa es otra cosa, ¿no? ¿Listo? Veamos. Entonces, lo igualamos a 0. Ya tú resuélvelo nomás. Listo. 6x cuadrado menos 6x menos 12 lo igualo a 0. Ya está. Recuerda, cuando vamos a resolver una ecuación, si hay coeficientes y términos independientes que tienen un factor en común, simplifícalo. Bueno, en este caso, sacamos sexta y nos va a quedar x cuadrado menos x menos 2 y todo esto igual a 0, ¿no? Igual a 0, ¿ya? Muy bien. Entonces, en una ecuación cuadrática, tú lo puedes resolver factorizando, completando el cuadrado o con la fórmula general. Si lo puedes hacer factorizando, normal, pues no es más rápido, pero no siempre a veces se puede factorizar rápidamente. Por eso es que a veces algunos prefieren utilizar qué cosa, utilizar la fórmula general, ¿no? La fórmula general. O si no, también la calculadora, bueno,
Claro que la calculadora no te da el procedimiento, pero al menos te da la solución, ¿sí o no? Siempre y cuando tu calculadora tenga equal, ¿no? 5. Eliges, cuadrático es el 3, ya está. Entonces, coeficiente cuadrático es el A, 1 en este caso, ¿no? Coeficiente lineal es el B, -1. Término independiente, -2. Ya está, muy bien. Una vez que hemos ingresado la parte polinomial cuadrática, ¿sí? Se sobreentiende que está igualado a 0, está ingresado en forma matricial. Presionamos igual, entonces una solución sería 2 y la otra solución sería -1, ¿no? 2 y -1. Muy bien, ya está. Entonces aquí lo podemos hacer de esta forma. Podemos factorizarlo igual a 0 y como la calculadora nos va a salir que una solución es 2 y la otra solución es -1. Hay dos soluciones, ¿correcto? Muy bien, ya. Esas son las soluciones. Ahora falta lo último, verificar si está en el dominio para decir que son números críticos. Pero eso lo hacemos al final, porque hay otro grupo que también me da números críticos y eso sucede cuando la derivada no existe. Por eso es que aquí le hemos puesto cuando no existe la derivada. ¿Ya? Entonces, en este caso, tú miras tu derivada y te das cuenta que es un polinomio. ¿Y eso qué significa? Que siempre existe la derivada. No hay un valor X que tú reemplaces en la derivada y no puedas obtener un número real. Siempre para todo X, cuando lo reemplazas en la derivada, vas a poder obtener un número real. ¿Y eso qué significa? Significa que siempre va a existir la derivada. Por eso es que acá se ha puesto, en nuestro caso, siempre existe la derivada. Entonces, X pertenece al vacío, ¿no? X pertenece al vacío. Ya. Los números críticos, acá la definición dice o, puede ser solo él o la unión de los dos. En este caso, cuando vamos a unir X igual 2 o X igual -1 con el vacío, nos va a quedar X igual 2 o X igual -1. Estas soluciones ahora vamos a ver si cumplen la condición de ser números críticos, ¿cierto? Ya está. Entonces, era necesario que ambos, ¿dónde deben estar? En el dominio de la función. Entonces, vamos a ponerlo acá, respuesta. Los números críticos son, lo vamos a poner como conjunto solución, ¿ya? X pertenece al conjunto solución. A ver, empecemos con el negativo. Acá está. -1. ¿Pertenece a los reales? Sí. Entonces, es un número crítico. Excelente. Borramos. Ya. Vamos a ver si el otro, voy a poner una coma, listo. Ahora, el 2, ¿pertenece a los reales, que es el dominio? Sí pertenece. Entonces lo ponemos acá. Listo. Borramos. Ya está. Y de esa forma, los números críticos para este polinomio son -1 y 2. ¿Se dan cuenta? -1 y 2. Ya está. Excelente, ¿no? Excelente. Ahora tú dirás, profesor, ¿y qué está pasando geométricamente en este caso? ¿No? Es una muy buena pregunta y no te olvides, yo siempre te he dicho que seas un poco curioso en ese aspecto cuando ustedes están trabajando en R2, porque hay graficadores que nos permiten poder utilizarlos y de esa forma saber geométricamente qué está pasando. ¿Estamos? Eso es importantísimo, ya. Entonces aquí voy a anotar -1 y el otro ha sido 2. Ya. Entonces vamos a ver geométricamente qué está pasando, pues, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver acá. A ver, vamos a ver aquí. Ajá. Vamos a ponerle aquí GeoGebra. GeoGebra.org. Ya está. Listo. Iniciar calculadora. Vamos a ver. A ver. La función que estamos trabajando, ¿no? ¿Qué decía? Decía que su regla de correspondencia es 2x al cubo, ¿no? X al cubo
Ya está, menos 3x al cuadrado menos 12x, 12x y más 5, ¿no? Más 5. Ya está. Listo, ¿no? Más 5. Excelente. Ya. Y me había salido dos números críticos, ¿no? El -1 y el 2. Entonces voy a ponerlo acá. El -1, ya está. Ahí está, mira. Este es el -1, ¿correcto? Voy a aquí quitar esa etiqueta. Ya, ese es el -1 y el otro era el 2, ¿ya? El 2. Entonces, 2, ya, el 2. Voy a quitarle su etiqueta. Ya, entonces, vamos a ver qué está pasando, ¿ya? ¿Qué significa ser crítico? A ver, la función vamos a ponerlo de este color, color negrito, ¿ya? Un estilo un poquito más gruesito, ¿ya? Listo, ahí está. Muy bien, perfecto. Y tenemos aquí los puntos, ¿no? Hay muchas cuadrículas, estoy que me mareo. Cuadrículas solamente la mayor nomás, ya, listo. Ahí está, mejor, ya, listo. Entonces, tú sabes muy bien que el -1 y el 2 nosotros hemos hallado que son números críticos y ojo, cuando la derivada es igual a 0. Escucha bien, cuando la derivada en estos puntos es igual a 0. Ya, entonces, a ver, vamos a ver. Si lo ponemos esto un poquito más pequeño, ahí está, mira qué interesante, más pequeñito, ahí está, ya está. Entonces, ¿qué está ocurriendo? A ver, veamos. Entonces, quiere decir que aquí, bueno, aquí no se ve porque le he puesto más pequeño. Recuerda que esto era -1, ¿sí? Y esto era 2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué está ocurriendo en estos números críticos cuando la derivada es igual a 0? Nosotros acá, a ver, vamos a ponerlo, eh, trazamos, vamos a trazar una línea para poder hallar la imagen, ¿no? Ahí está, mira, justo, y después hallo la imagen. En este puntito de acá, vamos a ponerle, yo puedo trazar una recta tangente horizontal. Y eso demuestra que la derivada es igual a 0, fíjate, ¿no? Ahora, en el 2, a ver, en el 2. En el 2, voy a también trazar una así para saber que esto es para hallar su imagen. Listo, ahí está, llegué a ese punto, ¿no? Llegué a ese punto. Y también, como este es un número crítico en donde la derivada es igual a 0, entonces quiere decir que aquí geométricamente nosotros podemos trazar una recta tangente horizontal. ¿Ya ves? Eso es lo que está ocurriendo geométricamente, ¿no? Geométricamente, ¿ya? Muy bien, excelente. Ya después vamos a ver qué papel importante juega la imagen de un número crítico. ¿No? Porque esto de aquí sería el número crítico, pero yo puedo hallar su imagen. Y cuando tengo el número crítico con su imagen, son las coordenadas de este punto tangencial, ¿cierto? ¿Ya? Son las coordenadas de ese punto tangencial. Ya, muy bien, excelente. Ya es por eso así tú tienes que curiosear, ya tienes que curiosear un poco esta parte. Ya, vamos a regresar, a ver, ¿dónde estábamos? Uy, creo que ya se colgó, creo. A ver, ya, ahora sí. Ya se había puesto, se había congelado. Ya, muy bien. Vamos a otro tipo de función, ¿ya? Ya hemos visto. Por eso es que la mayoría de autores, cuando se trabaja con polinomios, solamente dicen la derivada igual a 0 y el otro como que no existiera, pero hay que ponerlo y solamente decir que siempre existe la derivada, por lo tanto x pertenece al vacío. En otras palabras, esta parte no se considera para funciones polinomiales, ¿cierto?
¿Ya? Muy bien. Y por eso que algunos estudiantes piensan que solamente los números críticos existen cuando la derivada es igual a cero. Mentira, no es cierto eso. Tenemos otra función, mira, raíz cúbica de x cuadrado menos 1. ¿Estamos? Muy bien, muy bien. Entonces, en este caso, ¿no? En este caso, vamos a utilizar nuestro criterio general. Mira, todo lo que hemos puesto ahí es general. No interesa qué función sea. Primero, ¿qué debes hacer? El dominio. Entonces, como esto es impar y esto es polinomial, entonces el dominio es todos los reales. En cambio, si esto fuera par, x cuadrado menos 1 tendría que ser mayor o igual que 0, ¿no? Mayor o igual que 0. Ya. Resolución. Primero, el dominio. Ya, pero el dominio, ¿quién es? Los reales. El dominio es x pertenece a los reales. Yo sé que debo ponerlo reales nomás. Pero ¿por qué le pongo X? Lo que pasa es que cuando tú has resuelto los números críticos, te ha salido X igual a 2 o X igual menos 1. Al ponerlo como X pertenece a los reales, entonces el estudiante coge el valor 2 y se pregunta, ¿pertenece a los reales? Si la respuesta es verdadero, entonces se considera un número crítico. Pero si no es verdadero, entonces se considera un número que no es crítico, ¿no? Que no es crítico. ¿Ah? Muy bien. Excelente, ¿no? Excelente. Ya está. Perfecto. Una vez que tenemos la función, de ahí que tenemos que hallar su derivada, ¿no? Su derivada. Ya, muy bien. Vamos a hallarlo aquí, en este recuadro, ¿ya? Porque aquí lo voy a poner de frente, ¿ya? De frente. Entonces, si queremos hallar su derivada, ¿no? Su derivada, hay que ponerlo como una función elevado a una potencia, pero en este caso sería elevado a un exponente fraccionario, ¿sí o no? Entonces, x cuadrado menos 1 elevado a la 1 tercio, ¿no? A la 1 tercio, ¿ya? Muy bien, excelente. Esto sería de la forma u a la n, ¿sí o no? De la forma u a la n, ya, u a la n. Aplicamos regla de la cadena. Bajamos la potencia, copiamos la base, a la potencia anterior le quitamos 1 por la derivada de la base, que sería 2x. ¿Ya? Ahora aquí viene un consejo. Miren, si a mí solamente me pidieran calcula la derivada nada más, o sea, el problema solamente fuese calcular la derivada, inclusive así como está, estaría bien la respuesta, ¿cierto? Porque prácticamente ya está todo listo. Pero cuando estás calculando números críticos, y ya tienes la derivada, acá viene el consejo. Procura que cuando calcules números críticos, tu derivada no tenga potencias negativas, ¿ya? Se te recomienda nuevamente ponerlo en una forma equivalente, donde este signo menos desaparezca. ¿Está bien? Ya, eso es un consejo. Muy bien, entonces, si hacemos eso, para que él se convierta en positivo, tendría que pasar al denominador y nos quedaría una expresión de esta forma. ¿Estamos? De esa forma. Ya ves, aquí ya no aparecen potencias negativas, ¿no? Ya no está apareciendo esas potencias negativas. Muy bien, ya está. Ahora sí, lo ponemos acá. La derivada es 12x sobre, ahí está. ¿Está bien? Perfecto. Una vez que ya tengo la derivada, pasaríamos a la siguiente parte en donde hay que hallar los números críticos, ¿no? Los números críticos, ahí está. Vamos a hallar los números críticos, ¿no? Muy bien. Entonces, en estos números críticos, lo primero que tenemos que hacer es cuando la derivada es igual a cero. Cuando la derivada es igual a cero. Listo. ¿Qué significa eso? Que la derivada lo debemos igualar a cero. Entonces, un dato interesante, ¿ah? Tú sabes que esta función tipo racional, porque se ve como una fracción, ¿cierto? Si tú lo igualas a cero, lo único que nos va a interesar es que el numerador sea cero. Claro que alguien dirá, profesor, pero x no puede ser 1, x no puede ser menos 1, pero ese caso lo voy a ver después, cuando no exista la derivada. ¿Te das cuenta, no? O sea que no me preocupo por el denominador, porque el denominador lo voy a analizar después. Entonces, considerando que el denominador no es ningún problema, significa que el numerador, ¿cuánto tiene que ser? Cero. ¿Ya ves? Cero. Muy bien.
Ya, tiene que ser cero. Entonces, ¿cuánto nos sale x? X es igual a cero. ¿Estamos? X es igual a cero. Ya, muy bien. Ahora, me voy a preocupar cuando el denominador es cero. ¿Por qué, profesor? Porque cuando el denominador es cero, no existe la derivada. Y aquí lo pongo, cuando no existe la derivada. Tú pregúntate ahí nomás, ¿cierto? Tú pregúntate ahí nomás, ¿no? La derivada no existe ¿cuándo? ¿Cuándo no existe la derivada? Entonces tú dices, la derivada no existe cuando el denominador es igual a cero. La pregunta es, ¿necesito que todo el denominador sea igual a cero? En realidad no. Lo único que necesito es que x al cuadrado menos 1 sea igual a cero, nada más. ¿Cierto? Porque si esto es 0 al cuadrado es 0, raíz cúbica de 0, 0, por 3, 0. Entonces, la derivada no existe cuando lo que está entre paréntesis, que es x cuadrado menos 1, es igual a 0. Es igual a 0. ¿Estamos? Es igual a 0. Muy bien. Entonces resolvemos esta ecuación. X igual menos 1 o x igual 1. Y a veces algunos dicen, profesor, pero cuando yo lo reemplazo en la derivada, acá me sale 0 y la división entre 0 no existe. Por eso es que acá dice, pues, cuando no existe la derivada. Es por eso. Yo necesito los valores x que hacen posible que la derivada no exista. ¿Ya? Muy bien. Obviamente no creo que a alguien se le ocurra estar reemplazando en la derivada si ya sabes que no va a existir. Acá dice, cuando no existe. ¿Cierto? Pero hay algunos que, por eso les digo, no entienden, no sé qué les pasa. Muy bien. Ahora solamente falta comprobar que todas estas soluciones van a ser números críticos, ¿cierto? Números críticos, ya. Entonces vamos a ver si es verdad. Respuesta. Los números críticos son x pertenece, y ahí está la llavecita, ya. Empecemos con el negativo, ya el negativo, con menos 1. Ahí está. La pregunta es, ¿menos 1 pertenece al dominio que es los reales? Sí. Entonces sería el primer número crítico. Ya, borramos. Aquí ponemos un punto y coma. El siguiente número, ¿quién sería? El 0, ¿no? El 0. Entonces, ¿el 0 pertenece al dominio que es los reales? Sí. Entonces, el 0 también es un número crítico. ¿Ya? Borramos. Listo. Vamos a ver si hay otro. Punto y coma. Ya está. ¿Sería el número positivo? 1. ¿Pertenece a los reales? Claro que sí. Entonces lo ponemos aquí. Ya está. Borramos. Listo. Y esto sería la respuesta. Tenemos tres números críticos, menos 1, 0 y 1. ¿Está bien? Queremos ver geométricamente qué está pasando. Ya, por eso siempre yo les digo a ustedes, ¿no? Hay que curiosear, ¿sí? En ese aspecto hay que ser bien curioso, ¿no? Para curiosear, tener esa costumbre, ¿no? Esa costumbre, ¿ya? Muy bien, entonces nos vamos aquí, a ver, ¿dónde estaba? Acá, ¿no? Ya, aquí. Vamos a ponerlo normal, como si estuviéramos en la posición habitual. Ya. Muy bien, vamos a poner aquí ahora, a ver, vamos a borrar esto. Ya, listo. Pongamos, esto era raíz cúbica, ¿no? Raíz cúbica, aquí, raíz cúbica, ¿no? Raíz cúbica, ahí está, raíz cúbica, de x al cuadrado menos 1. X al cuadrado menos 1, ¿no? X al cuadrado menos 1. Ya, muy bien, excelente, ya, listo. ¿Y qué ocurría? Teníamos como puntos críticos al menos 1, después tenemos al 0, ¿no? Al 0 también nos salió, ¿sí? Al 0. Y también nos salió el 1, ¿verdad? El 1, ¿no? El 1. Entonces vamos a ponerlo acá, el 1. El 1. Ya, el 1. Muy bien, ahí está. Ya. Aquí la gráfica vamos a ponerle color sin etiqueta, color negrito, estilo 7 nomás creo. Ya está.
Ahí está, para que se vea un poquito más grande. Muy bien, listo. Ya. Recuerda que el número crítico cero, acá está, cero, ¿sí? Lo obtuvimos cuando la derivada es igual a cero. ¿Eso qué significa entonces? Eso significa que si yo quiero hallar la imagen, ¿no? En cero, ¿sí? Quiero hallar la imagen en cero. Entonces vamos a ponerlo acá. Uy, ¿qué pasó? Ahora no quiere salir el lapicito. Ay, ay, ay. Justo ahora se le ocurre fallar. No quiere, ya. A ver, un momentito. Voy a nuevamente abrirlo. No sé qué le ha pasado a esto. A ver, también se cansa, ¿no? También se cansa. A ver, vamos a ver. No sé qué le ha pasado al lapicito. A ver, vamos a reiniciarlo. Sí. Ya, volver a abrir, ya está. Creo que ahora sí. Ahí está, ahora sí aparece. Ya. Creo que ya se subsanó el problema. Ya, ahora sí, vamos a compartir de nuevo. Ya, estamos aquí. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto de acá no me deja ver. Esto de acá. Por acá. Vamos a poner. Ya. Entonces les decía, ¿no? Ahí está. El cero se obtuvo cuando la derivada es igual a cero. ¿Estamos? ¿Ya? Cuando la derivada es igual a cero. Entonces, si yo quiero hallar la imagen, ¿no? La imagen acá, la imagen en esta parte, a ver, de aquí quiero hallar su imagen, ahí está, listo. Entonces, tendría este puntito, ¿no? Este puntito de acá, este puntito, y como este número crítico se obtuvo de la derivada igual a cero, significa que aquí puedo trazar una recta tangente horizontal, ¿no? Una recta tangente horizontal. Entonces aquí yo puedo trazar una recta tangente horizontal. ¿Se dan cuenta? Ahí está. ¿Correcto? Muy bien. En cambio, el menos uno y uno, yo los obtuve cuando me pregunté cuándo no existe la derivada. Y la derivada no existe cuando x es igual a menos 1 o x es igual a 1. Pero ¿qué significa en este caso? Que sí puedo trazar una recta tangente. Y esa recta tangente es una vertical. Mira. Y obviamente una recta tangente vertical, su derivada no existe, ¿sí? Porque tiende al infinito. Acá también, ¿ves? Mira, qué interesante. ¿Te das cuenta, no? Entonces, se está cumpliendo la definición, ¿no? Que esos números críticos, cuando nosotros decimos que se obtiene haciendo la derivada igual a cero, es porque cuando ese número crítico hallamos su imagen, ¿sí? Hallamos su imagen, considerando la gráfica de la función, entonces este punto que está formado por la abscisa del número crítico y su imagen, ¿qué me está diciendo? Que es un punto tangencial porque por ahí pasa una recta tangente horizontal. En cambio, cuando yo encuentro un número crítico, considerando que no existe la derivada, entonces quiere decir que en este caso, cuando hallo su imagen, este punto, siendo tangencial, su derivada no existe. ¿Por qué? Porque su pendiente tiende al infinito. Pero a pesar que no existe, puedo trazar una recta tangente. Puedo trazar una recta tangente. ¿Ya? Excelente, excelente. Muy bien. Ya está. Listo, fenomenal. Ya, podemos continuar. Ya, podemos continuar. Listo. Ya. En todos los casos, te has dado cuenta que los números que nos han salido automáticamente han sido críticos. Vamos a ver un ejemplo en donde no necesariamente. ¿Ya? Tenemos aquí una función racional, ¿correcto? Una función racional. Ya, supongamos que no utilizamos
fracciones parciales, porque el método de fracciones parciales mayormente se usa cuando queremos hallar la derivada enésima. Para eso es bueno el método de fracciones parciales. Pero cuando quiero hallar la primera derivada, no es tan conveniente. ¿Por qué razón? Porque ya existe una propiedad que es la propiedad número 4, el cociente, ¿no? La derivada de un cociente, que con ello lo puedo hacer, ¿no? Con ello sí lo puedo hacer, ¿no? Muy bien. Entonces, en este caso, vamos a considerar los pasos que hemos venido haciendo en los dos primeros ejemplos, ¿ya? Muy bien, pongamos acá resolución. Primero que tienes que hallar el dominio, ¿no? El dominio. Bueno, aquí está fácil, los reales quitándole el menos 2. Listo, ahí está. X pertenece a los reales quitándole el menos 2. En otras palabras, X es diferente de menos 2. O sea, si tú quieres, lo puedes poner simplemente así, ¿no? Simplemente así. Puedes ponerlo X diferente de menos 2, ¿no? También lo podemos considerar como el dominio. Ya está. Muy bien. Listo. Ahora sí, seguimos. Siguiente paso, calculamos la derivada. Podemos usar un tipo, pero mejor hay que verlo como un cociente, ¿no? De funciones. Entonces aquí lo ponemos, un cálculo, ¿sí? Mira, aquí estoy colocando la propiedad que vamos a usar, la derivada de un cociente de funciones, asumiendo que eres el primero y eres el segundo, a que es igual derivada del primero por el segundo menos el primero por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. ¿Ya? Muy bien, ya está. Entonces aquí lo ponemos. Vamos a calcular. Listo. La derivada de f sería derivada del primero por el segundo, menos el primero por la derivada del segundo. Todo sobre el segundo al cuadrado. ¿Te das cuenta? ¿No? Listo. Derivas. Entonces acá nos va a quedar derivada de x cuadrado, 2x, por x más 2. Menos x al cuadrado, derivada de x, 1. Derivada de 2, 0. Entonces se sobreentiende que solamente es 1. Sobre x más 2, todo al cuadrado. Muy bien. Luego operamos 2x por x sería 2x cuadrado, menos x cuadrado, una x cuadrado, más 2x por 2, 4x, ¿no? Y todo sobre x más 2 elevado al cuadrado. Entonces eso de aquí lo ponemos acá. Ahí está. ¿Cierto? Entonces, vamos a hallar los números críticos, ¿no? Los números críticos. Cuando hallamos los números críticos, recuerda que tenemos dos grupos. Tal vez se puede cumplir un solo grupo o el otro grupo, o tal vez los dos, ¿cierto? O tal vez ninguno. ¿Por qué? Porque hay funciones que no tienen números críticos. Por ejemplo, el exponencial. El exponencial no tiene número crítico, ¿cierto? No tiene un número crítico el exponencial. Entonces, por eso, nosotros debemos tener bastante cuidado en ese aspecto, ¿ya? Que nos puede salir uno, el otro, los dos o ninguno, ¿no? O ninguno. Muy bien. Vamos a ver. Ya está. Primer grupo de números críticos, cuando la derivada es igual a cero. Entonces, acuérdate, si la derivada es igual a cero de una función racional, eso solamente se va a cumplir cuando el numerador es igual a cero. ¿Ya? No te preocupes por el denominador, porque eso lo vas a analizar cuando no existe la derivada. ¿Ya? Entonces, solamente preocúpate por el numerador. Entonces, el numerador tiene que ser igual a cero. Ya está. Sería x cuadrado más 4x igual a cero. Listo. Entonces, x es igual a 0 o x es igual a menos 4. Ahí está. Listo. Excelente, ¿no? Excelente. Ya. Lo dejamos por el momento ahí. Ahora, cuando no existe la derivada, entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Cuándo no existe la derivada? Y nosotros mismos nos respondemos. La derivada no existe cuando el denominador es igual a 0. Es decir, cuando x más 2 es igual a 0. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Ahí no existe. ¿Ya? Muy bien. Entonces quiere decir que x es igual a menos 2. ¿No? X es igual a menos 2. Ya está. Ahora sí, vamos a la parte de la respuesta.
Los números críticos son X pertenece. Ya está. Empecemos con el primer número entero, menos 4. ¿Menos 4 es diferente de menos 2? Sí, entonces sí es un número crítico. Ya, borramos, punto y coma. Pasemos al siguiente negativo, menos 2. ¿Menos 2 es diferente de menos 2? No, no es diferente de menos 2. ¿Ya? Entonces, no lo consideramos, ¿cierto? No lo consideramos. Muy bien, listo, fenomenal. Pasamos al siguiente, el 0. ¿El 0 es diferente de menos 2? Sí. Entonces, por lo tanto, el 0 sí es un número crítico, ¿no? Un número crítico. Ya. Date cuenta que, ¿por qué el menos 2 no es un número crítico en sí? Uno, porque no está en el dominio. Segundo, porque la función no es continua en todo su dominio. En el menos 2 no está definido. Y según la definición, nosotros estamos trabajando con funciones continuas. ¿Ves? Ahí nomás ya te das cuenta que el menos 2 no va a ser un número crítico, porque en el menos 2 no hay continuidad. ¿Estamos? Ya está, perfecto. Listo. Entonces solamente nos ha salido en menos 4 y en 0, ¿verdad? En menos 4 y en 0. Recuerda, nuevamente, la curiosidad. Vamos a graficar esta función y veamos qué pasa con esos números críticos, ¿no? ¿Qué pasa con esos números críticos? Ya. Entonces volvemos acá. Aquí, ya, aquí. Perfecto. Listo. Ya está. La función, ¿cierto? La función. Vamos a poner, vamos a cambiar aquí la función. Aquí vamos a cambiarla. Ya, la función. Tenemos aquí una fracción, ¿sí? Una fracción. Acá el numerador es x al cuadrado y el denominador es x más 1, ¿no? X, perdón, más 2. Más 2. Listo. Ya está. Muy bien. Ahí está. ¿Ya? Después teníamos dos números críticos, el menos 4, el menos 4,0, ¿no? El menos 4,0 y el 0,0. Ahí está, ¿no? El menos 4,0, el 0,0. Ah, y el 1,0 hay que borrarlo. Ese ya no, ese era el anterior. Ya. Solamente tenemos estos dos nomás, ¿no? El menos 4 y el 0. Ya. Muy bien. Creo que está muy grande. Ahí está, mejor, ¿no? A veces engaña también cuando uno está trabajando, ¿no? Yo cuando lo puse así de manera normal pareciera que solamente fuera esto, ¿no? Pero si le estamos haciendo que se amplíe un poco, entonces la cosa cambia, ¿no? La cosa cambia. Ya, muy bien. Tú sabes que en menos 2 no está definido, pero nosotros ya hemos hecho límites al infinito, límites infinitos, hemos utilizado esos límites para hallar las asíntotas. Entonces, cuando x es igual a menos 2, ¿eso qué cosa sería? Una asíntota vertical. Vamos a ponerlo acá. Mira, ahí está. Excelente. Ya, vamos a ponerlo así mejor. Ajá. Estilo, vamos a ponerle como si fuera tipo asíntota. Ahí está, mira. ¿Correcto? Muy bien, propiedades, estilo. Voy a poner aquí un poquito más gruesito. Ya está. Muy bien. Ya ves, entonces ahí no va a haber pues continuidad, ¿no? No podemos hablar de punto crítico, ¿cierto? Ya no está en el dominio. Muy bien, ya. Pero los puntos que sí están es el menos 4 y el 0. ¿Está bien? El menos 4 y el 0. Entonces hay que ponerle aquí. Aquí está el menos 4. Bueno, y aquí está el 0. Ya está. Vamos a ver sus imágenes, ¿no? Vamos a ver sus imágenes. A ver. Aquí tenemos el menos 4. Ya está. Vendría a ser este puntito. Listo, el menos 4. Y acuérdate que el menos 4 lo obtuvimos cuando la derivada es igual a 0. Entonces quiere decir que por este puntito tangencial
podemos trazar una recta tangente horizontal. Ahí está, ¿ves? Listo. Y por este otro puntito, ¿sí? Por este otro puntito, su imagen sería ahí mismo, ¿no? Ahí mismo. Y en este puntito, justamente por ahí, también podemos trazar una recta tangente horizontal, ¿no? Ahí está, ya ves. Y concuerda con la definición de número crítico, ¿no? Que se obtiene cuando la derivada es igual a cero o cuando no existe la derivada, siempre y cuando ese número pertenece al dominio, pues no pertenece al dominio. Muy bien, fenomenal. Con esto ya debe haber quedado claro cómo es el mecanismo general que nosotros debemos usar cada vez que queremos hallar el número o los números críticos, o tal vez no hay números críticos de una función, ¿no? De una función. ¿Ya? Muy bien. Listo. Creo que ya podemos continuar. Ya podemos continuar. Listo. Ya está. Ahora vamos a hablar de los puntos extremos, ¿ya? De los puntos extremos. Ya, miren, a ver, vamos a poner acá, a ver, los puntos extremos. A ver, fíjense. Vamos a poner aquí. Ya está, ya está. Ya, vamos a ponerlo esto así. A ver. Ujú. Por ejemplo, así. ¿Ya? Muy bien. Solamente es para explicar, ¿ya? Para explicar. A ver, aquí tenemos el eje X, el eje Y. ¿Ya? Muy bien. Listo. Fíjate bien estos puntos altos. ¿Está bien? ¿Ya? Y los puntos bajos. Supongamos que a estos puntos altos le vamos a poner punto alto 1, punto alto 2, punto alto 3. Este es un punto bajo, ¿ya? Vamos a poner un punto bajo 1, ¿ya? Vamos a poner así punto, a ver, vamos a ponerle un punto bajo 1, de 1, un punto bajo 2 y un punto bajo 3, ¿ya? Listo. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas son puntos extremos? Aquí lo voy a poner. Puntos extremos relativos. Extremos relativos. Puntos extremos relativos. ¿Ya? Los puntos extremos relativos son justamente estos 6 puntos. ¿Ya? Los puntos altos, el 1, el 2, el 3. Y los puntos bajos, el B1, B2, B3. Todos esos se llaman puntos extremos relativos, ¿ya? Así se le conoce, ¿correcto? Muy bien, ya.
De estos puntos extremos relativos hay dos clasificaciones, ¿ya? Hay dos clasificaciones. Los puntos máximos y los puntos mínimos, ¿ya? En este caso, A sub 1, A sub 2 y A sub 3 son los puntos máximos, ¿ya? Estos de aquí son puntos máximos, vamos a ponerle así. Estos tres se llaman puntos máximos. Puntos máximos. Puntos máximos. Ya está. Y estos tres se llaman puntos mínimos. Puntos mínimos. En conjunto se llaman puntos extremos, ¿ya? Así se les conoce. Puntos extremos, ¿ya? Muy bien. Excelente. Excelente. Acá mejor así. Puntos extremos relativos, ¿no? Ya está. Ahora sí, todo esto lo ponemos un poquito más acá. Ahí, listo. Ok, ya. Entonces, aquí tenemos los puntos extremos relativos. Son los puntos altos o los puntos bajos de una gráfica. ¿Ya? Muy bien. Ahora, pero estos puntos extremos, jóvenes y señoritas, ¿ya? Como están en la gráfica de la función, van a tener qué cosa, coordenadas, ¿sí o no? ¿Y cuántas coordenadas van a tener? Dos coordenadas. Entonces, este punto de acá va a tener dos coordenadas. Lo mismo que él. Lo mismo que él. Y también estos puntos van a tener dos coordenadas. ¿Correcto? Esas coordenadas, ¿cómo los obtenemos? Bueno, los obtenemos de acá, pues, ¿no? Mira. Las abscisas. Las abscisas. Uy, ¿qué pasó? Ya. No sé, sin querer queriendo, como dice el chavo, no sé qué pasó ahí. ¿Mm? Ujú. Ya está. Ya está. Entonces, todos estos puntos tienen sus abscisas. Ya, por ejemplo, este punto de acá vamos a ponerle abscisa 1. Este de aquí vamos a ponerle abscisa 2, abscisa 3. Ya está. A este de aquí vamos a ponerle abscisa B minúscula 1, B minúscula 2, B minúscula 3. ¿Está bien? Ya está. Excelente. Pero ¿sabes qué es lo sorprendente? Que todas estas abscisas son números críticos. Derivada igual a cero, no existe la derivada. Aquí también no existe la derivada, derivada igual a cero, no existe la derivada. ¿Ves? Todos ellos son números críticos. Entonces la pregunta es, cuando tenemos puntos extremos, sean máximos o mínimos, las abscisas siempre son números críticos y la respuesta es sí, siempre son números críticos. Entonces, las abscisas de los puntos extremos siempre van a ser números críticos. Mira, qué interesante conclusión. Ya está. ¿No? Siempre van a ser números críticos, ¿no? Entonces, todos ellos son números críticos. Entonces, todo esto de aquí
Números críticos. Números críticos. Ya está. Ah, qué interesante. O sea que los puntos extremos tienen esa característica, mira, que sus abscisas son números críticos, ¿no? Voy a ponerlo creo que otro color acá. Son números críticos, ¿ya? Perfecto. Excelente. Excelente. Ya está. Muy bien. Ya. Ahora que ya sabemos que los puntos críticos, sus abscisas son números críticos, la pregunta es, ¿y qué pasa con sus imágenes? Por ejemplo, el A sub 1, su imagen es f de A sub 1. Entonces, ¿qué pasa con esa imagen? ¿No? Esa es una muy buena pregunta. Entonces, vamos a ponerlo acá. A ver, vamos a hallar aquí su imagen. Listo. Entonces, su imagen vendría a ser f, ¿no? F acá, f de A sub 1. Ya, listo. Esta imagen se llama valor extremo. O sea, todas las imágenes de los números críticos se llaman valores extremos relativos. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, acá. Ya sé ya. Creo que vamos a hacer mejor. Ya. Ahí está. Entonces, listo. Ya. Estos son puntos extremos relativos. Ahora vamos a ponerle valores extremos relativos. Entonces vamos a tener valores máximos. Aquí tenemos valores máximos. Valores máximos, ¿sí? Y vamos a tener valores mínimos. Valores mínimos. ¿Quiénes serían los valores máximos? Las segundas coordenadas de los puntos máximos. Entonces acá sería f de a sub 2 y aquí sería f de a sub 3. Entonces, estas segundas coordenadas, f de a sub 1, f de a sub 2, f de a sub 3, se llaman valores máximos relativos, ¿no? Porque aquí dice relativo. ¿Está bien? Para eso, su abscisa, que tiene que ser un número crítico, ¿ya? Y lo mismo acá, f, acá sería f de b sub 1, acá sería f de b sub 2, y acá sería f de b sub 3, ¿no? F de b sub 3, ya está. Entonces, f de b sub 1, f de b sub 2, f de b sub 3 vendrían a ser los valores mínimos. Por ejemplo, aquí, si hallamos la imagen de este b sub 1, ahí está. La imagen, ahí está. Entonces, esta imagen f de b sub 1 nos estarían diciendo que esto es el valor máximo. Este es un valor máximo. Máximo. Y esto sería un valor mínimo. Valor mínimo.
¿Se dan cuenta? ¿Ya? A eso se refiere. En conclusión, los puntos extremos siempre van a estar en la gráfica de la función. Los valores extremos siempre van a estar en el eje de las imágenes, o sea, en el eje Y, ¿no? En el eje Y. ¿Se dan cuenta, no? Muy bien, ya está. Dato adicional. Cuando se dice valor máximo, muchos autores no le ponen la palabra valor. Para decir valor máximo, simplemente dicen máximo. La palabra máximo a secas se sobreentiende valor máximo. Lo mismo es para las palabras valor mínimo. Cuando se dice valor mínimo, simplemente se menciona mínimo. Ya se sobreentiende que es valor, ¿ya? Porque no vaya a ser que alguien me diga, profesor, acá dice máximo, pero no sé si son los puntos máximos o es el valor máximo. ¿Cuál es? Ya estoy diciendo ya. La palabra máximo solito a secas, si a ti te dicen, allá el máximo, te están pidiendo el valor máximo. Y el valor máximo es un número real porque está en el eje Y. ¿Y qué viene a ser la imagen de un número crítico? Pero si te dicen hallar los puntos extremos, la cosa cambió. Porque los puntos extremos tienen todos dos coordenadas. ¿Ya? Dos coordenadas. Todos tienen dos coordenadas. Muy bien, excelente. Una característica cuando hay valor máximo y por ende punto máximo es que cuando vamos a la gráfica, el comportamiento de este punto máximo antes de llegar a él nos dice que crece y después de pasar por él nos dice que decrece. En cambio, en un punto mínimo, el comportamiento es distinto. Primero nos dice que decrece y después nos dice que crece. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Muy bien. Toda esta teoría que he puesto acá, en términos generales, es lo que se trata en este punto, en el punto 3. Puntos extremos, puntos máximos y puntos mínimos. Ahí está, puntos extremos, puntos máximos, puntos mínimos. Le llamamos relativo porque estos puntos son relativos a una parte de la curva nomás. En cambio, si quisiéramos hacer los extremos absolutos, de todos los puntos máximos, hay uno que es el más alto de todos, ¿cierto? Y cuando decimos el más alto de todos, nos estamos refiriendo a nivel de toda su gráfica, ¿cierto? A nivel de toda su gráfica. Y ese sería el absoluto, ¿no? El absoluto, ¿ya? Muy bien. El absoluto. Excelente, ¿no? Excelente, ya. Ahora, vamos a ver qué dice acá. Si C es un número crítico de F, entonces, mira, ¿cuántas coordenadas hay aquí? Aquí hay dos coordenadas. Entonces, si hay dos coordenadas, ¿eso cómo se llama? Punto extremo. Punto extremo. ¿Y de cuántas formas son los puntos extremos? De dos formas, puntos máximos o puntos mínimos. Acá dice, es un punto máximo relativo si a la izquierda de C, F crece y a la derecha decrece. ¿Está bien? Pues mira, ve. Crece, decrece. Crece, decrece. No importa si la derivada es igual a cero o no existe la derivada. En ambos casos, crece, decrece. ¿Ves? Crece, decrece. ¿Te das cuenta? ¿No? Y acá en el gráfico también está, mira, ve, crece, decrece. Aquí también, en punta, crece, decrece. ¿Ya ves? Entonces, una característica muy interesante, ¿no? Muy interesante. Ya, muy bien. Ahora sí, ya una vez que tenemos un panorama general de esto de los puntos extremos, entonces ya podemos ver los tres casos que se van a presentar. ¿Ya? Los tres casos que se van a presentar. ¿Ya? Muy bien. Bueno, aquí el uno ya está. Caso 1, caso 2. Ahora vamos a la segunda parte y a la tercera parte. Muy bien, entonces esto vamos a ocultarlo. Sí, esto vamos.
Ah, un detalle importante que me olvidaba. Fíjense, cuando yo tengo un punto máximo, entonces su abscisa es un número crítico. Al revés, no es cierto. Si yo tengo un número crítico, entonces cuando me voy a la gráfica y con su imagen, yo aquí voy a formar un punto máximo o un punto mínimo falso. Cuando tú tienes un número crítico, no siempre sale un punto máximo o un punto mínimo. A veces sale un punto que no es ni máximo ni es ni mínimo. Y esos puntos, ¿cómo se llama? Punto de inflexión. ¿Se dan cuenta? O sea, hay puntos críticos, números críticos, perdón, que cuando tú lo igualas su derivada a cero, eso no te garantiza que te va a salir un punto máximo o un punto mínimo. También te puede salir un punto de inflexión. Por eso hay que tener mucho cuidado. En cambio, al revés, sí se cumple. Si yo ya sé que él es un punto máximo o un punto mínimo, entonces su primera coordenada es un número crítico. ¿Ya? Al revés, no, ¿cierto? Si yo tengo un número crítico, entonces puedo formar como su primera coordenada un punto extremo y eso es falso, no necesariamente. ¿Quién rompe ese esquema? La función cúbica. Esta función cúbica rompe el esquema. ¿Por qué razón? Porque a pesar que su derivada, cuando tú le igualas a cero, te sale x igual cero, pero cuando tú formas el cero con su imagen, que vendría a ser 0,0, este punto no es máximo ni es un punto mínimo. ¿Ves? Ni máximo ni mínimo. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Muy bien. Ahora sí. A ver, ¿qué pasa cuando este número crítico con su imagen forman un par ordenado, o sea, un punto que está en la gráfica de la función, y observamos que ese punto es un punto mínimo relativo? ¿Por qué es un punto mínimo relativo? Porque a la izquierda de ese punto f decrece y a la derecha crece. A ver, ahí está, mira, mínimo, punto mínimo, decrece a la izquierda y a la derecha crece. Acá también, mira, cuando no existe la derivada, este es un punto mínimo, decrece, crece, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Se cumple. Pero ¿qué pasa si a la izquierda y a la derecha del número crítico el signo de la derivada es el mismo? O sea que este punto no es un punto extremo. A ver, mira, este punto de acá, antes crece y luego crece. No, no es un punto extremo. Aquí también, primero decrece y luego decrece. Tampoco, no es un punto extremo. Porque el punto extremo tiene o el comportamiento crece-decrece o el comportamiento decrece-crece. Nada más, ¿cierto? Nada más. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, cuando la derivada no existe porque la pendiente es infinito, también, mira, ve, crece, crece, ¿ves? No cambia. Decrece, decrece. ¿Se dan cuenta? No, no cambia tampoco. ¿Ya? Entonces ahí es donde debemos tener un poco de cuidado, ¿no? Un poco de cuidado, que los números críticos no siempre garantizan que me van a salir puntos extremos. Pero si yo tengo un punto extremo, entonces ahí sí está garantizado que su primera coordenada es un número crítico, ¿no? Es un número crítico. ¿Ya? Muy bien. Ya. Excelente, ¿no? Excelente. Ya está. Y llegamos al criterio de la primera derivada, ¿no? El criterio de la primera derivada. Vamos a ponerlo acá el criterio. Vamos a verlo geométricamente. Ya de una vez voy a poner los tres casos. Ya está. Mira, ¿qué dice el criterio de la primera derivada? El criterio de la primera derivada dice lo siguiente. Fíjate, ¿ah? Si tenemos un punto extremo que es un punto mínimo, entonces acá está, un punto mínimo. ¿Qué habíamos dicho? Que si esto es un punto mínimo, su abscisa es un número crítico. Y eso es cierto, ¿sí o no? Entonces aquí yo pongo, esto es C, ¿correcto?
y aquí estaría su imagen, ¿no? Su imagen, f de c. Listo, ya está. Si yo tengo un punto mínimo, entonces su abscisa es un número crítico. ¿Está bien? Y su imagen, ¿qué sería? Un valor mínimo. Valor mínimo. O sea, su segunda coordenada. ¿Está bien? Ya está. Eso lo vimos en la gráfica anterior. Sino que el criterio de la primera derivada lo ve algo diferente, pero al final concluye lo mismo. ¿Ya? ¿Cómo lo ve el criterio de la primera derivada? Dice lo siguiente, ¿ya? Si C es un número crítico de F, acá está, C es un número crítico de F, efectivamente es un número crítico porque este es un valor, un punto mínimo, ¿no? Este es un punto mínimo y su segunda coordenada es un valor mínimo. Ya está, muy bien. Entonces, en un C que contiene A, ya está, listo. Si F es derivable en ese intervalo, entonces, si la derivada cambia de signo, mira, este punto mínimo, tú te das cuenta que antes de él decrece. ¿Y qué significa eso? Que si decrece, la derivada es menor que cero. Y después de él crece. ¿Qué significa? Que la derivada es mayor que cero, o sea que es positivo. ¿Cierto? ¿No? Muy bien. Entonces acá dice, si la derivada cambia de signo, aquí como es negativo, y luego como es positivo, ¿cambió de signo? Sí, de negativo a positivo, al pasar por el número crítico C, claro, estamos aquí, justo ahí está la imagen de C, y luego ha cambiado. Entonces, f de c es un valor mínimo relativo. F de c es un valor mínimo relativo. Eso es correcto, ¿sí o no? ¿Verdad? En cambio, si acá tenemos el punto, que es un punto máximo, ¿cierto? Entonces su abscisa es un número crítico. Pero si tú te das cuenta que antes de este punto la derivada es positivo, o sea, crece, y después de ese punto decrece porque la derivada es negativo, entonces quiere decir que la imagen de este número crítico, ¿qué viene a ser? Un valor máximo relativo, ¿no? Entonces aquí tú pones la abscisa, la imagen de ese número crítico, la imagen, esto de acá, se llama valor máximo relativo. ¿No? Valor máximo relativo. Cuando cambia la derivada de positivo a negativo. Es decir, crece y luego decrece. ¿Ya? Muy bien, excelente. Y el tercer caso, cuando tenemos el número crítico, pero este punto no es un punto extremo. ¿Por qué razón? Porque antes la derivada es positivo y después sigue siendo positivo. En otras palabras, crece, crece. Entonces este punto no es un punto extremo y por lo tanto no va a haber valor máximo ni valor mínimo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Que no va a haber, ¿cierto? No va a haber. Porque aquí crece y aquí también crece, ¿ves? Entonces no hay cambio de signo en la derivada. Por lo tanto, no vamos a encontrar un valor máximo ni tampoco vamos a encontrar un valor mínimo, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Eso es el criterio de la primera derivada, ¿sí? Criterio de la primera derivada. Debemos ver si hay cambios de signo para saber si hay un máximo o un mínimo. Y si no hay cambio de signo, entonces no hay máximo ni mínimo. Muy bien. Aquí tenemos una gráfica que resume tal vez esas ideas, ¿no? Cuando tenemos números críticos en donde la derivada es igual a cero, entonces puede ser de esta forma o puede ser de esta forma, ¿sí? Si es de esta forma, cuando tenemos un crecimiento y luego un decrecimiento, entonces aquí tenemos un punto máximo. Y su imagen sería un valor máximo. Pero cuando tenemos este punto crítico que es B, ¿cierto? Te das cuenta que el punto tangencial, por ahí podemos trazar una recta tangente horizontal. Entonces esto sería un punto mínimo y su imagen sería valor mínimo, ¿cierto? El comportamiento decrece y luego crece, ¿verdad? Muy bien, puede ocurrir que haya algún punto en donde
no es continua la función y aparecer asíntotas-ion. En ese caso no se considera el análisis y pasamos a otro punto, por ejemplo el D, en donde sí pertenece al dominio, ¿correcto? Y te das cuenta que antes de él hay un crecimiento y después un decrecimiento. Por lo tanto, esto sería un punto máximo y tendríamos un valor máximo, que sería F de D, ¿no? F de D, ¿sí? F de D, ¿ya? Muy bien. Entonces con eso ya hemos entendido la parte que corresponde a la primera derivada, ¿cierto? La primera derivada. Pero ahora sucede que nosotros nos topamos con otro tipo de comportamiento, ¿no? Ya no solamente con el decrece, crece y el crece, decrece. Ahora hay otro comportamiento que es uno solo. Esto se llama concavidad. Esto se llama concavidad. Entonces, esto se llama concavidad. Concavidad. Esto también se llama concavidad, ¿no? Concavidad. Concavidad. Pero hay una diferencia. Esto es una concavidad hacia arriba. Y esto es una concavidad hacia abajo. ¿Cierto? Entonces, esta es una concavidad hacia arriba y esta es una concavidad hacia abajo. Por eso decimos que esta gráfica es cóncava hacia arriba y esta gráfica es cóncava hacia abajo, ¿cierto? Y necesitamos un indicador que nos permita medir si la concavidad es hacia arriba o es hacia abajo. Y sí existe ese indicador. Y ese indicador es la segunda derivada. Cuando la segunda derivada sea mayor que cero, ¿no? Mayor que cero, ¿sí? Mayor que cero. Cuando la segunda derivada sea mayor que cero, entonces quiere decir que la concavidad es positiva. Y si es positiva, significa que la concavidad es para arriba. Pero si la segunda derivada es negativo, entonces significa que la concavidad es hacia abajo. ¿Ves? Negativo hacia abajo. ¿Ya? Entonces ahora estamos ya no interesados en saber si la función crece o decrece, sino simplemente saber si es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo. Fíjate que al ser cóncava hacia arriba, en este caso, decrece, crece. Y al ser cóncava hacia abajo, en este caso, crece, decrece. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Muy bien. Allá, vamos a pasar lista. De ahí continuamos. Ya está. Excelente, ¿no? Excelente. A ver, vamos a poner esto de aquí así. Listo, muy bien. Ya está. Esto de las concavidades nos permite a nosotros estudiar de ahí más adelante lo que es el punto de inflexión. Por eso es que anteriormente todavía no he hablado del punto de inflexión, porque solamente es con la primera derivada. Una vez que ya conocemos la segunda derivada, ahí sí vamos a hablar del punto de inflexión. ¿Ya? Listo. Muy bien. Acá, ¿qué dice? A ver, profesor, el tercer caso es... Ah, claro, es un punto de inflexión. De hecho, bueno, los que ya conocen saben que es un punto de inflexión. Pero el punto de inflexión se trata mayormente cuando hablamos de concavidad y eso está relacionado a la segunda derivada. Ya, ahora sí vamos a pasar listo. A ver. Ajá. Muy bien. Mucho calor ese. Ya, muy bien. A ver, vamos a poner aquí la parte del chat. Ya. Muy bien. Aylas. Presente. Muy bien, Natalia. Berrocal.